Porque, claro, evidentemente el tema económico es importante desde el punto de vista de los incentivos, desde el punto de vista de la inversión, etcétera. Pero también hay otro elemento que tiene que ver con la emancipación social y política. Don Alberto lo mencionaba, que efectivamente el inquilino y en definitiva la gente que vivía en el campo hasta cierto punto vivía desconectada un poco de lo que era el resto del paso del país, digámoslo. La vida urbana tenía otros ritmos que no los tenía la vida del campo. Y las relaciones paternalistas también influenciaban el tema del desarrollo político. O sea, yo, dueño de campo, le digo ya a mis inquilinos cuántas empanadas quieren, cuántas garrafas de chicha, etcétera, y después nos vamos al local de votación para que todos, en definitiva, voten por el candidato de mi partido, no importando cuál fuera el partido del patrón, digámoslo. Hay un tema que tenía que ver también con el hecho de que, mire, yo a usted, como don Rafael, el tema de la dignidad del campesino, y involucrado también con romper ciertos vínculos. Hay un interés político de parte del gobierno de Alessandria, hay un interés político de parte del gobierno del presidente Frei Montalva y el presidente Allende, porque claro, eso finalmente van a ser electores que le van a dar un favor al gobierno en su momento. Ahora, Cristóbal, para entender tu punto, ¿cuál es el punto de inflexión, ¿no? ¿Cuál es el minuto histórico donde la reforma agraria se convierte en una necesidad social, una necesidad país, para romper este factor de latifundio versus inquilino eterno, digamos? O sea, a ver, yo creo que efectivamente... Hacer un nuevo rayado de cancha. Mira, yo creo que hay un tema de orden político que es muy relevante, y eso tiene que ver precisamente con las revoluciones que se estaban dando en América Latina en la década de los 50 y 60. Los norteamericanos salen al paso con este proyecto de la Alianza para el Progreso, que finalmente es una enorme cartera de préstamos y créditos blandos, algunos de ellos, a las economías emergentes de América Latina, que buscaban ser una especie de contramedida precisamente a lo que había ocurrido con Cuba. Y de ahí entonces el asunto tiene que ver también con el hecho de que si los Estados Unidos estaban interesados precisamente en impulsar este tipo de reformas, los gobiernos de países pobres, porque Chile era un país relativamente pobre, quizá en comparación con otros países de la zona no tanto, pero tampoco era un país con una economía pujante y fantástica. Efectivamente, ese tipo de incentivos podían llevar a tratar de romper cierta inercia que existía, por ejemplo, en el agro. Yo creo que ese es el punto de inflexión desde el punto de vista de la decisión política, de la voluntad política para hacer la reforma. Ahora, quizá la necesidad era mucho más antigua desde el punto de vista de las relaciones sociales y también desde el punto de vista del desarrollo económico. Gonzalo, ¿la migración campo-ciudad fue un factor preponderante en el desarrollo de la reforma agraria? Sí, por supuesto, porque estas mismas malas condiciones del agro, los bajos sueldos, así es que habían sueldo. Claro, la gran diferencia entre la vida entre el campo y la ciudad, la subordinación campesina, obliga, de hecho, el fondo en ocasiones explícitamente expulsa, ¿no?, a los campesinos porque no es capaz de darle trabajos a todos, o porque lo que ellos pueden ganar es muy poco comparado con lo que pueden ganar en la ciudad. Entonces el problema no es solo del campo, sino que también es un problema urbano, porque estos campesinos que abandonan los campos y se van a la ciudad se instalan en las barriadas. Entonces empieza a surgir la marginalidad urbana debido a un problema campesino. Entonces rebota también en la ciudad. Entonces, la ciudad, que se supone que ha sido el espacio donde se ha concentrado el impulso modernizador, y ahí está el periodo que estamos conversando de Pedro Aguirre Cerda en adelante, la creación de la Corfo, la industrialización del país, etcétera, deja el campo afuera por una negociación política en la cual también la derecha tiene algo que decir. Y en ese sentido, el abandono del campo no queda solo circunscrito al campo, sino que afecta a la sociedad completa. O sea, yo quería hacer una precisión nomás, algo de lo que comentaba Gonzalo y algo que ha dicho don Rafael. Lo que poca gente sabe, que eso efectivamente a la población flotante o incluso a la permanente de los campos le pagaban mucho en especie. Conozco algunos casos donde también le pagan con fichas. Con fichas que se acuñaban en el mismo fondo. El problema es que eso es condenar a alguien permanentemente a la pobreza, porque no eres capaz de acumular capital que te permita comprar, porque finalmente ¿dónde vas a gastar la ficha? En la tienda, la pulpería, donde tiene la cuenta la persona que finalmente te la dio, o en su defecto las especies. Claro, tú puedes tratar de venderlas, pero lo más probable es que te las vas a comer, porque con eso vas a sobrevivir. Yo quería hacer una precisión, claro, la derecha e incluso
incluso también hacia la centroizquierda, o el caso del Partido Radical, había buena cantidad de miembros del Partido Radical que también eran, ¿cómo se llama?, latifundistas. Entonces, yo creo que efectivamente, como lo decía Gonzalo, es una decisión política que afectaba a varios dentro del esquema político nacional, e incluso más allá de la centroizquierda. Perdón, desacuerdo con lo que están describiendo de lo que ganaban los inquilinos, ¿no? El inquilino ganaba en dinero más que el salario mínimo. Está documentado el libro de Jarvis, la reforma en Chile, etcétera. Ganaba más. Y ganaba pero además tenía un sistema de regalía y el dinero. Y el sistema de regalía indudablemente no era una solución permanente, pero cumplió un rol, y a mi juicio muy importante. En una época la inflación era como 30% al año. Entonces el campesino tenía la casa, tenía una chacra donde producía y vendía, tenía derecho a talaje, etcétera. Más o menos 50% de su ingreso provenía de esas regalías. Yo no encuentro que era un defecto para la época. Era indudablemente un fenómeno que no iba a durar siempre, pero que lo protegía de la inflación y le daba la capacidad de producir y alimentarse, ¿sí? Y no eran salarios más bajos. Lo que pasa es que el ingreso de Chile en esa época era muy bajo, y todo el sector rural tenía ingresos muy bajos. Entonces, estamos comparándolo con qué, digamos, las poblaciones marginales ganaban menos. No sé, yo no sé si es el mismo país que vivía yo, porque la verdad que la reforma agraria comienza a ser discutida en la década del 50, a fines de la década del 50. Y le doy dos ejemplos. En la universidad donde estábamos, Alberto un poco más arriba que yo en los cursos de agronomía, a mí me invitaron a formar parte del Centro de Investigaciones Económicas de los Chicago. Y los Chicago Boys me financiaron la tesis en Chile. Y después la cual era establecer la intensidad del uso del suelo de acuerdo con los tamaños de los periodos agrícolas. Está publicada en inglés y me la prologó el director del Centro de Investigaciones Económicas. Me fui a Estados Unidos, y en Estados Unidos saqué mi máster, 1 año y medio, y escribí mi tesis, un plan de reforma agraria como se podría aplicar en Chile, 1960. Al volver me llamó el cardenal Silva Enrique y el obispo Manuel Larraín y me dijeron: préstenos la tesis. Se las presté y al poco tiempo me dijeron: hágalo. Y entregaron 5 haciendas, constituimos una entidad que se llamaba INPROA, y estamos hablando de antes que se lanzase la ley de reforma agraria y la reforma constitucional. En la pre-reforma agraria impulsada por la Iglesia. ¿Perdón? En la pre-reforma agraria. No, ellos la hicieron. Y además por ejemplo, fue una carta que hizo mucho impacto. 8 párrocos de Aconcagua le escriben al presidente Alessandri denunciando la pobreza de los fondos de la zona, que era una de las zonas más ricas de Chile. Y por lo tanto, dar el argumento que los campesinos estaban bien, la verdad que ellos no consideraban que eran así. El eslogan "la tierra para el que la trabaja", ese era el motor que movió los sindicatos, las cooperativas, la reforma agraria, más allá de la ideología. Porque obviamente habían situaciones en las cuales la economía ya prácticamente Chile tenía que importar cada vez más alimentos, producto de distintas razones. Pero la verdad es que es difícil criticar. Yo he sido senador durante 10 años. Y obviamente los senadores, en la época en que mandaban los gobiernos radicales, los gobiernos de derecha, la mayoría de ellos, hay un estudio, eran dueños de fondos. Senadores y diputados, en la mayoría del Senado, eran propietarios de fondos. Por lo tanto, me resulta una incoherencia el que quienes tenían el poder político y los presidentes de su lado dictaban normas y medidas que aparentemente iban en contra de ellos. ¿Sabe que la reforma agraria lo pidieron la Confederación de la Producción y el Comercio, la producción los empresarios? ¿Por qué? Porque los campesinos no eran parte del mercado. No podían comprar zapatos, no existía una bicicleta, no existía ninguna posibilidad porque estaban en una economía, Alberto en parte lo ha dicho, claro, encerrados en una vivienda, en la mayoría de los casos, salvo excepciones, como siempre las hay, y buenas, y salubres.
tomando agua de las acequias, con gran mortalidad infantil. Campesinos no podían asistir a la escuela pública porque le iban a enseñar cosas distintas. Y esa es la razón. Eran gobiernos que tenían una estructura de poder. Había gente productiva en la agricultura y buena, sí señor, lo había. Y muchos de ellos no fueron tocados. Las viñas no fueron tocadas por la reforma agraria. No fueron tocadas. ¿Por qué? Porque había inversión. Los grandes huertos, como Peumo, Don Recaredosa, no fue tocado. ¿Por qué? Porque ellos estaban demostrando. Pero los latifundios, por ejemplo, las 50.000 hectáreas de la Ñuble Rupanco, si eso no es un latifundio, Alberto, Dios mío, ¿qué es lo que es? O el millón, perdona para terminar, o el 1.800.000 hectáreas de la ganadera de Tierra del Fuego en Magallanes. ¿Qué es eso? Definido por todos los economistas del mundo como un latifundio. Punto. El diagnóstico, parte de la historia y sobre todo el debate está muy interesante, pero antes, para quienes se van sumando a la sintonía de Cultura Verdadera, esta es una nota que nos pone en contexto. ¿Qué fue la reforma agraria? ¿Qué fue esta gran reforma estructural para la sociedad chilena? En el siguiente informe de Cultura Verdadera, pongan atención. Es una legislación que desencadenó una de las transformaciones socioeconómicas y políticas más importantes que tuvieran lugar durante el siglo XX en Chile. Hablamos de la reforma agraria, un cambio sustantivo en la organización del campo y en la distribución de la tierra, cuyo impacto se ve hasta el día de hoy. El campesinado tenía diferentes condiciones de vida con algunos elementos semejantes de norte a sur, pero en realidad por condiciones climáticas y del régimen de propiedad no era homogéneo en todo el país. Primero hay que separar de que hay campesinos pequeños propietarios, pero eran un sector intermedio más bien minoritario. Hay un gran sector en ese momento de inquilinos, personas que tienen un salario muy bajo y que gran parte de su remuneración consiste precisamente en el hecho de poder explotar un pedazo de tierra que le es cedido por el dueño del fondo. También hay un salariado campesino, un proletariado agrícola, trabajadores que no tienen ni siquiera un pedazo de terreno y que se desempeñan principalmente en labores temporarias en los fondos de la región. No se les pagaba un salario completo, entonces efectivamente había un régimen en ese sentido casi precapitalista en muchas latitudes. A principios del siglo XX, la economía agraria y la organización social era muy clara. Existían latifundistas que poseían grandes hectáreas de terreno donde los campesinos podían trabajar, con malas condiciones tanto laborales como económicas. A raíz de esto, por parte de los grupos políticos más progresistas, surgió la necesidad de generar una reforma agraria que cambiara los términos en los que vivía en ese entonces nuestro país, mientras los gobiernos se preocupaban de potenciar la industrialización en todo Chile. A mediados de siglo, en 1960 aproximadamente, esta necesidad de reforma se hizo mucho más pronunciada y la Iglesia Católica comenzó a apoyar el movimiento, entregando parte de sus terrenos a campesinos para que pudieran obrar la tierra. Por esta presión, el gobierno de Jorge Alessandri promulgó la primera ley de reforma agraria en 1962, donde se formaron instituciones que ayudaron a fiscalizar los procesos agrarios, y se redistribuyeron tierras estatales entre la población que la trabaja en cosechas y campos. Fue con el gobierno de Eduardo Frei que la reforma tomó mucho más fuerza y se expropiaron 3,5 millones de hectáreas para entregar a los campesinos, es decir, más de 56.450 estadios nacionales. En esta época, el lema del gobierno fue la tierra para el que la trabaja. Es por esto que el movimiento campesino tomó mucha fuerza formando 400 sindicatos que sumaron a más de 100.000 campesinos.
Finalmente, bajo el mandato de Salvador Allende, continuaron las expropiaciones, terminando con los latifundios y creando cooperativas estatales que se preocuparon de la administración de los campos. En cifras, se expropiaron 4.400 predios agrícolas y en total 6,4 millones de hectáreas. Eso significa, primero, un proceso de expropiación de grandes latifundios, cambiando la estructura agraria del país, las condiciones de vida del campesinado y, por supuesto, sufre una gran respuesta, un rechazo contundente de parte de los partidos políticos de la derecha. La reforma agraria implica una transformación en las condiciones de vida del país en general. Posteriormente, bajo la dictadura militar, los procesos agrarios comenzaron a privatizarse e industrializarse. Se inicia el desarrollo capitalista de Chile como país exportador de fruta, vino y otros productos. La pregunta es, ¿qué pasó con el campesinado? ¿Hubo una nueva redistribución de las tierras? ¿Tuvo un rol la sindicalización campesina en esta nueva distribución? Hoy en Cultura Verdadera reflexionaremos sobre el hito que marcó el fin de la tradición latifundista que por más de 400 años había marcado Chile. ¿Quiénes fueron sus principales impulsores? ¿Cómo logró llevarse a cabo y cuáles fueron sus principales consecuencias? Todo en el marco del aniversario número 50 del proceso que desencadenó una de las transformaciones socioeconómicas y políticas más importantes del siglo XX. Queridos amigos, comenten en nuestras redes sociales con el hashtag Cultura Verdadera, en nuestra cuenta Twitter, @mentiraslarred. Hacemos un breve alto porque ya tenemos el diagnóstico político, social y económico. A la vuelta entramos de lleno a lo que fue la reforma del macetero o la reformita, la primera etapa de esta historia, una historia que marcó y cambió a Chile para siempre. La reforma agraria hoy en Cultura Verdadera. Vamos y volvemos. ¿Quieres un prepago ganador? Ahora tienes más redes sociales y aplicaciones sin descontar megas. Entonces sube todas las selfies que quieras.